Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos iniciando la semana lunes 29 de agosto. Espero que haya descansado, que venga reenergizado. Recuerde que tenemos las dos terapias gracias al Stress Center que se van a dar ganadores hoy. Así que entre en el Facebook y participe con la dinámica. El tema de hoy, pues si usted alguna vez ha tenido que ir a consultar por un cuerpo extraño en el oído de su hijo o de un adulto, si no lo ha hecho, ha tenido suerte, porque es de las emergencias más comunes que hay con los niños. Y de eso vamos a hablar ahora. Veamos la siguiente cápsula y regresamos con nuestros panelistas. Un cuerpo extraño en el oído podría ser cualquier objeto pequeño que normalmente no estaría ahí alojado en el conducto auditivo, es decir, el tubo que va desde el tímpano hacia el exterior del oído. Una persona podría ponerse algo dentro del oído a propósito, como un hisopo, palillo y objetos similares, o por accidente, por ejemplo, una semilla o un insecto. Los niños a menudo se introducen objetos en los oídos, los cuales pueden ser difíciles de extraer. El conducto auditivo es un tubo de hueso sólido que está recubierto con piel sensible y delgada. Cualquier objeto que presione contra la piel puede causar mucho dolor, y en muchos casos, un médico necesitará usar instrumentos especiales para examinar el oído y remover en forma segura el objeto. Ante una complicación causada por un objeto extraño dentro del oído, pueden presentarse síntomas que incluyen dolor agudo, sangrado, hematoma o enrojecimiento, mareos, náuseas y vómitos, hinchazón y ruidos extraños o audición con algún tipo de interferencia. Y para que platiquemos y aprendamos sobre este tema y qué hacer y qué no hacer en casa, nuestros invitados de hoy son, como siempre, especialistas en su área. A la primera que quiero dar la bienvenida a la doctora Giovanna Petruccelli, pediatra neonatóloga ya conocido por todos. ¿Cómo estamos, Giovanna? ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios, muy amables por la invitación. Vamos a tratar ahora un tema muy interesante, ¿verdad? Que muchas veces descubrimos los cuerpos extraños en los niños con síntomas, ¿verdad? Pero muchas veces son hallazgos casuales, ¿verdad? Que uno encuentra en la consulta, en los controles de los niños. Bueno, y como se trata del oído, necesitamos tener a nuestro especialista en este órgano, el doctor Juan Caballero Cibrián, otorrinolaringólogo. Bienvenido, ¿cómo está, doctor? Muy buenas tardes a todos, un gusto estar aquí acompañando, transmitiendo pues mi experiencia, y como tú señalabas bien, el tema de oído pues es la parte interesante. Mi especialidad es oído, nariz y garganta, y los cuerpos extraños realmente están en las tres áreas. Exacto. Entonces hoy vamos a hablar de los oídos y lo que pueda yo ser útil en mi experiencia. No, y muchas gracias por la invitación. Realmente uno dice, cuerpos extraños en los oídos, como ya vieron en la cápsula, no solamente en los niños, también en los adultos puede suceder, pero comencemos hablando de los niños. ¿Por qué esa manía? ¿A qué edad comienza? Porque los niños tienen la manía y travesura de meterse cualquier tonterita en cualquier agujero de la cara, oídos, nariz, garganta, ¿verdad? Eso es típico. ¿A qué edad comienza? ¿Por qué lo hacen, doctora? Pues más o menos ahí por los 18 meses de edad, y los niños menores de 5 años, tenemos que muchas veces entra la curiosidad, ¿verdad? Tenemos que los niños empiezan a explorar su cuerpo y sus orificios, o muchas otras veces por aburrimiento. Niños que muchas veces, volvemos a lo mismo, ¿verdad? La curiosidad, y que no están adecuadamente supervisados, encuentran a curiosar objetos pequeños y ellos empiezan a probar en sus orificios, ¿verdad? Nariz, oídos, uno de ellos, la boca. Y luego tenemos las travesuras, ¿verdad? Que por lo mismo, ¿verdad? La infancia de la época a veces son objetos que introducen a veces hasta otros amiguitos o compañeritos. Es interesante porque a veces las mamás que tienen collarcitos o que trabajan mucho de bisutería, mucha manualidad, esas cuentitas esas de los collares, ¿verdad? Exacto. Pueden estar tanto en la nariz como en la garganta o se las pueden tragar, ¿verdad? En el caso del oído, como es un orificio más pequeño, probablemente sean esas cositas más pequeñas las que hay que tener un gran cuidado en casa para que no las vayan a agarrar. Pero ¿y qué pasa en los adultos, doctor?
También suceden los cuerpos extraños en los adultos. Quisiera aportar un pequeño, hacer un pequeño comentario sobre las causas. En lo particular, yo relaciono mucho como parte de la sintomatología alérgica. La alergia nasal, muchas veces, acordémonos que como parte del síntoma de la alergia nasal, el picazón, prurito. Y el oído está comunicado hacia las fosas nasales en la parte posterior, a nivel del cábum o rinofaringe. Entonces, en esa comunicación, si hay inflamación, si hay un síntoma alérgico, hay picazón de oído. Y entonces eso le llama, bueno, llamemos travesura, y es lo que le llama estarse tocando, que puede ser también un equivalente al rascado de oído. En el adulto, más o menos viene siendo lo mismo. Quizás habría que agregar que en el adulto lo vemos mucho como accidentes de trabajo. Aquellas personas que trabajan con partículas de material que se desprende, los que están con un esmeril, muchas veces son lesiones importantes porque son fragmentos metálicos que llegan. Piedras también, cuando vamos al mar, si nos dio la ola, nos dio una pequeña vueltecita, revolcada. Andamos también con arena y realmente es un cuerpo extraño. Y quizás habría que, quisiera aprovechar, recomendarles a todos aquellos que tienen ese placer de ir al mar y que nos den vuelta en las olas, cuando ha entrado arena en el oído, lo menos indicado es tratar de limpiárselo, precisamente con hisopos o algo por el estilo, porque el mismo hisopo, a pesar de que es algodón, puede servir como una lija. Corta con la piedra y la piel es muy delgada y es cortada por el mismo hisopo. Entonces hay que dejar que por naturaleza la cera lo envuelve y va extrayendo en el adulto, en el niño también. Pero en el caso, doctor, porque estamos hablando de accidentales a este momento, pero también los adultos a veces tenemos esa manía, ya sea por picazón o por lo que sea, por estrés, pero muchas veces vemos personas rascándose el oído literalmente con la llave, con el tapón de un bolígrafo, con un hisopo y caminando, ¿verdad? Sí. ¿Qué otros objetos usted ha visto? ¿Los animalitos, los insectos? Bueno, son cuerpos extraños también, pero hablando de los elementos que muchos ocupan, cabal, el uso más común que yo veo, el clip, el lápiz, el gancho sandino, el gancho sandino. Es muy común y todos son metálicos y casi siempre hay una correlación de factores. La travesura y lo inadecuado de usar el artefacto y luego el movimiento accidental del brazo. Hay muchas personas que están, yo no voy a autorizar que lo hagan de ninguna manera, pero mis casos más clásicos para mí, personas que están sobre el escritorio y que de repente se les desliza el codo, en ese momentito se rompen. O bueno, quizás hay un caso muy emblemático para mí que siempre lo traigo, el recuerdo a las mamás, cuando ven como gracia que un niño use hisopo, imitando la práctica de la familia, ¿no? La familia tienen hisopos y todos juegan con los hisopos. Me acuerdo de una familia que le celebraban a la bebecita que andaba ella limpiándose el oído, pero un día de tantos se descuidaron, ella solita estaba, en eso oyó que alguien entró a la casa, salió corriendo con el hisopo en el oído, ¿no? En la primera puerta que encontró se rompió, fue un daño muy importante con pérdida auditiva, ¿no? O sea, sí, hay de todo tipo, desde hisopos, ganchos, andinos, etc. Doctor, también hay personas que se dejan crecer incluso una uña, la uña del meñique para estarse rascando el oído. No, o sea, no lo he visto, pero qué tremendo sí, sería. Terrible. No para tocar, no para guitarra. No es para tocar la guitarra, es para estarse rascando el oído. Bueno, definitivamente hay indiscutible un montón de formas en que un cuerpo extraño pueda llegar al oído, porque lo último que yo le mencionaba, los insectos, es frecuente, doctor, en las emergencias de los adultos, muchas veces han visto. ¿No ha tenido usted la oportunidad de ver a alguien con un insecto en el oído? Sí, de eso hay mucho que comentar, ¿verdad? Los insectos hay de todo tipo, desde un insecto muy pequeño, que la persona oye el papaloteo, el zumbido, y cuando llegan a la consulta ya no está el insecto. Mi explicación es que el insecto es tan pequeño que logró en el pequeño espacio del conducto auditivo hallar el sentido del regreso y voló hacia afuera. Claro, la persona va con aquella sensación que ahí lo tiene, y la fortuna es que no lo encontramos. Ahora, la otra tipo de insecto es el más grande, aquel que tiene patitas, ¿verdad? Estamos hablando de una cucaracha, ¿verdad? Que llega y esa no conoce el retroceso, no es que solo va para adelante hasta que topa en la membrana. Entonces, ese sí lo encontramos ahí.
Quizás como tenemos tan poco tiempo, tenemos que aprovechar cada uno de estos casos. Lo recomendado, no sé si vamos a llegar a esa parte. Si gusta, hablamos de todo eso cuando vengamos de la pausa comercial. Okay. Vamos a una pausa, ya volvemos. BioOil es el producto para BioOil es un aceite de cuidado de la piel que ayuda a mejorar la apariencia de cicatrices, estrías e irregularidades en el tono de la misma. Contiene aceites naturales, vitaminas y el revolucionario ingrediente aceite Purcellin. Para más información sobre el producto y resultados de pruebas clínicas, visite el sitio www.bioil.com. BioOil ahora disponible en nuestro país a un precio de venta de $11.49. BioOil es el producto para cicatrices y estrías más vendido en 20 países alrededor del mundo. BioOil, ahora disponible en El Salvador. Presentó. Quizá, como todo ciudadano quizás de curioso, quizá agarrar una herramienta o un ganchito, pero lo más recomendable sería ir al médico, porque puede provocar infecciones, puede salir más perjudicado de lo que ya estaba con el oído. Entonces es muy recomendable ir al médico. Al doctor o a un hisopo o algo así. Puedes ir al doctor primeramente y claro, no me regresaría los oídos porque no soy experto en eso. Uy, eso es muy peligroso porque ellos creen que se están haciendo un bien y puede hacer que en el momento no sientan nada, pero luego al transcurso de los días podrían tener hasta un zumbido, algún malestar y algún dolor y casi un error o un daño irreparable. Pensaría que sí me puede perjudicar al final, ¿verdad? Bueno, visitar al médico, ¿no? ¿Verdad? Pero esto en caso tal vez ya diríamos de infecciones, ¿verdad? Pensaría yo. Si uno intenta sacar un objeto, no sabe lo que tiene en el oído y se lo puede seguir introduciendo y ahí afecta su audición. Esas serían recomendaciones, ir a consulta a un doctor y seguir las recomendaciones que le indique. Fíjese que lo primero creo que sería buscar la ayuda de profesionales de salud, porque si nosotros hacemos un movimiento para extraerlo, podemos dañar lo que es nuestro oído y por ende puede haber una infección que pronto puede perder nuestro oído. Bueno, y en este día que estamos hablando de los cuerpos extraños en el oído, vamos a aprender los signos y síntomas, qué cosas nos deben hacer pensar que un niño pequeño, por ejemplo, pueda tener un cuerpo extraño en el oído, porque ya hablaremos después con el doctor Caballero que con los adultos es más fácil porque uno lo percibe y lo expresa. Pero ¿qué hacemos con los niños? ¿Qué signos o qué debemos de estar alerta, Giovanna? Bueno, tenemos que estar alertas primero el dolor, ¿verdad? Puede ser un signo de un cuerpo extraño en el oído. El niño va a empezar, casi siempre los niños empiezan a localizar, ¿verdad? A tocar bastante el oído, donde ellos pueden sentir el dolor, muchas veces el llanto, secreción, ¿verdad? El hecho de que haya muchas veces secreción puede ser esta de cerosa, ¿verdad? Y la característica es que muchas veces casi siempre unilateral, ¿verdad? Del lado donde el niño ha introducido el cuerpo extraño. Salida de sangrado, ¿verdad? Pequeñas áreas de sangrado, muchas veces cuando ya se perforó, se comprometió la membrana, ¿verdad? Del tímpano. Puede haber incluso cuando ya haya infección, porque muchas veces ya en estos casos que hay secreción, que el niño ya muestra dolor, tenemos alta probabilidad que ya haya una infección, una otitis media, ¿verdad? Porque puede ser que el cuerpo extraño ya lleve varios días en el conducto y esto ha provocado una infección y el niño puede presentar signos que ya incluyen, por ejemplo, vómitos, fiebre, ¿verdad? Fiebre, mareo, ¿verdad? Que niño ya más grande, es que eso lo expresaría un niño, dijéramos ya más cercano a los 5 años, pero casi siempre por vómito, ¿verdad? O sea, que un niño pequeñito básicamente solamente localiza el signo de la secreción, ¿verdad? Si eso ya se ve que es evidente. O en la cama un poco Así de secreción. Un poco de secreción, ajá. Y sí, hay una otitis, ¿verdad? Pueden haber vómito, ¿verdad? También fiebre, ¿verdad? En el caso de que ya haya infección. ¿Qué hay de los adultos, doctor? Generalmente el adulto es más fácil, ¿verdad? Porque siente, Sí, pero como usted decía, totalmente el topaloteo. lo expresa. Bueno, si es insecto, eso es lo que lo lleva. O el dolor. Yo creo que con el adulto no es problema eso.
Sencillamente ellos se sienten, identifica, o sí. picazón, por lo menos una irritación de tener un cuerpo extraño. Generalmente identifican el momento en que sucedió la introducción. Quizás en los niños es el reto realmente, ¿verdad? Tener la sospecha y ser muy acucioso, ¿no? Un niño que no está bien y como dice la doctora muy bien, de que se está manipulando, ahí hay que sospechar. Y luego la pérdida auditiva, ¿verdad? También a veces el niño no está oyendo bien, ¿verdad? Claro. Y eso ha sido el motivo de la consulta que nos llega y encontramos que hay papel, por ejemplo, el rollitos de papel. Rollitos de papel, Ellos encontramos papel, encontramos, porque ese no da mucho malestar. No, por eso pasa muchas veces desapercibido el papel. O el algodoncito que puedan encontrar. El algodoncito, sí. O de los Ahora, lo hisopos. que sí es más sintomático, por ejemplo, cuando son, bueno, hoy ya no veo tanto los balines, ¿se acuerdan? Unas Sí. cositas metálicas. ¿Qué decían? ¿Qué recordaba, doctora? Lo de las pilas, las pilitas de reloj también. O de que son audífonos, pequeñas. ¿verdad? Que son bateritas muy Pequeñas. pequeñas también. Si los papás son usuarios o algún miembro de la familia es usuario de aparatos auditivos que usan una baterita de menos de 4 milímetros, si los dejan en una forma descuidada, pues podría ser esa una causa, ¿verdad? Los dulcitos estos chiquitos como tipo, ¿qué? Como que son botoncitos. muchas Sí, veces, muy, ¿verdad? muy llamativos, ¿verdad? Colores muy Llamativo. lindos. Definitivamente hay que tener cuidado con los niños. Ahora, yo quiero preguntar acerca, porque el tema que siempre todas las mamás preguntan, bueno, y entonces le tengo que limpiar los oídos a mi hijo con un hisopo porque la cera se le ve sucia, o realmente la cera nos ayuda, doctor. Definitivamente la cera está por algo, ¿no? O sea, yo siempre no me gusta, inclusive trato de corregir, pues cuando la oportunidad se da, y corregir las expresiones que muchos pacientes tienen y dice, vengo porque tengo sucio el oído. Y tienen el concepto de que la cera es suciedad. ¿No? Yo tengo que hacer la corrección y decirle, no, la suciedad es algo bueno, es protección, tiene unas características tan especiales que muchos no conocemos, es una sustancia bastante ácida, y lo vemos, por ejemplo, en esas balines a los que yo me refería, o las baterías. Un artefacto metálico en el oído, si pasa varias horas, se oxida, es verde, sale ¿En como horas? en horas, sale algo color verde, o sea, la acidez de la cera está comprobada. Y Luego, la acidez a su vez funciona para mantenernos libres de infecciones, claro, esa es la idea. es una condición que es, digamos, no es muy conveniente a las bacterias ni a los hongos. Entonces, el pretender limpiar de cera, yo creo que es una práctica inadecuada. Hay excepciones en las cuales la producción de cera es demasiado marcada, ¿no? Pero para mí son excepciones en donde lo que sí se necesita es una visita regular con el especialista. Ahí sí tengo que decirlo, porque es la manera más segura de mantener un oído sin problemas. Porque creo que no viene el tema, pero pregunto, ¿qué pasa con los niños que nadan y que de pronto la cera podría ser también una protección o puede al final compactarse y formar verdaderos tapones de cerumen? Sí, es que realmente la cera, bueno, la naturaleza siempre yo digo es sabia, la cantidad de cera siempre es la adecuada y se nade o no se nade no hay problema. El problema que se da con los niños nadadores o las personas que nadan, tal vez no son los niños, es que usan protectores, algunos usan protectores, entonces ese elemento de silicón o plástico que se introducen, ese es el que termina de generar el problema. Pero la natación en sí no es una contraindicación. O sea, yo pienso que no es necesario, quizás para nadar no es necesario protectores contra el agua, excepto que tengan alguna operación o ya tengan alguna infección previa. Entonces, quieren seguir nadando, ok, úsenlo. Pero con el cuidado de cuando se saquen el protector, que lo limpien. Y realmente ese tipo de casos... ¿Puede ser con alcohol, la limpieza o con agua? Con papel, con agua y jabón de tocador. Ahora, y estos casos, estos usuarios de protectores sí serían quizás recomendados que visiten con alguna periodicidad al médico. ¿Con qué periodicidad recomienda, por ejemplo, el adulto que bucea? Porque ese es el otro que a veces por el cambio de presión también los oídos se les tapan abajo y muchos necesitan ir antes al otorrino a que les extraigan un poquito de esa cantidad de cera. Sí, cuando se hace la pregunta de qué periodo de tiempo, realmente no hay un periodo de tiempo, depende de la persona. Hay personas, bueno, que no necesitan, hay unas personas que cada 2 años, hay unas personas que 1 año, realmente yo no puedo considerar, creo que no existe un periodo de tiempo estándar para todas. ¿Cuál se tenga que visitar? Es a prueba y error. Digamos, a una persona que va la primera vez, siempre me preguntan, ¿y cuándo vengo? Digo, cuando usted sienta la necesidad, y ahí vamos a ir estableciendo el tiempo.
Si vienen 2 años, es porque ustedes cada 2 años van a necesitar esta limpieza. Generalmente no es necesario y que hay que aclararlo. Y tú hiciste la pregunta al principio. No es necesario limpiar oídos, no hay justificación. Que quieren limpiar la parte de la concha, de la parte del pabellón auricular, no es necesario usar hisopo, sino que con una toallita facial delgada podemos limpiar cada una de estas esquinitas del pabellón auricular. No es necesario limpieza. La cera es protección, dejémosla, no es suciedad, no sé qué más. También hay agregar. personas que les encanta comprar gotitas que venden en la farmacia que son supuestamente para ablandar esta cera, las gotas de glicerina. Que eso acaba de lo que tú mencionabas, de que sí es importante, por ejemplo, la cera es un factor protector, pero muchas veces debido a esas prácticas inadecuadas de meter hisopo, muchas veces eso es lo que va haciendo el tapón de cera, porque o sea, los papás introducen en los niños lo que uno ve en la clínica, rápidamente uno ve al niño en un control y en el siguiente control los oídos tapones de cera, o sea, tapones de cera que no te permiten muchas veces en un catarro o algo evaluar bien el tímpano, la membrana timpánica, ¿verdad? Entonces, en este caso, muchas veces uno sí se ve en que si el niño está completamente con tapones de cera, ¿verdad? No puede evaluar la membrana timpánica y esto a veces sí les puede dar hipoacusia a los niños, ¿verdad? Que oigan cera. menos. Entonces, en esos casos, por ejemplo, uno puede decir, como tú ya les has explicado a la mamá, que no se puede introducir ningún objeto en el oído, solo limpiar, como mencionaba el doctor, el pabellón, ¿verdad? La oreja. Entonces se puede utilizar a veces esas gotitas de glicerina y le explica a uno la mamá, si usted ve que drena, o sea que sale, limpia la oreja, ¿verdad? Como a veces la misma cera por sí sola puede salir. En el caso que uno valora al niño y persiste, ¿verdad? Los tapones, pero que uno ve compacto, ahí sí uno puede referir al especialista porque ya tiene los instrumentos adecuados para sacar esta cera sin dañar todo la piel del conducto. Tenemos una llamada en estudio, veamos en qué podemos ayudar a nuestra televidente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora? Tengo una pregunta, doctorina. Díganos. Soy una persona de 70 años y fíjese de que ya tengo bastante tiempito de padecer de mareo. Entonces, me indicó el doctor un ginkgo biloba pensando que era como para desviación del cerebro, pero en el oído yo siento como un pitillo, y siempre me levanto bien mareada y camino y me voy de lado. Entonces yo quisiera saber si es del oído o qué. ¿Algo más que le quiera preguntar a la señora que le pueda orientar a darle un consejo? No, la forma como ella expresa su problema es bastante elocuente, muy frecuente, quizás estamos en la edad en donde este tipo de problemas se nos presenta. Definitivamente la sugerencia, si es que no lo ha hecho, es hacerse una evaluación integral. Generalmente sí, los oídos muchas veces son participantes de este tipo de problemas, ¿no? Pero muchas veces no es el oído el que está lastimado, sino que está siendo mal irrigado, por decirlo. El manejo estándar en estos casos es primero hacerse una evaluación audiológica para comprobar si hay algún daño, algún déficit auditivo, y lo otro, hacerse un perfil sanguíneo, sangre y orina, para ver si no hay otros problemas, algunas enfermedades, diabetes, colesterol, hipertensión, que pueda estar condicionando esa mala irrigación. Ese zumbido. Ese zumbido. Bueno, gracias por llamarnos, la señora, espero que le hayamos ayudado. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. La evaluación inicial en casos de emergencia es la que nos ayuda a identificar cuáles son las lesiones o condiciones que pueden poner en peligro la vida del paciente. Esta debe ser rápida y eficaz y debe ser aplicada en pacientes en quienes se ha comprobado la inconsciencia. Verifica que la vía aérea esté abierta y sin riesgo de obstrucción. Abre la boca en busca de cualquier objeto que pueda obstruir la vía aérea. En caso que exista, debe retirarlo haciendo un barrido de gancho con el dedo índice. En caso contrario, solo debes inclinar la cabeza del afectado. Evalúa la ventilación. Mira si el pecho del paciente sube y baja. Escucha la respiración y siente el aire que sale por la boca o nariz. Determina la presencia de signos de circulación y revisa si presenta alguna hemorragia evidente.
Buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole con un tema cada día diferente. Hoy estamos hablando de los cuerpos extraños en oído. ¿Y qué vamos a hacer? En este bloque quiero que hablemos un poco de si yo me doy cuenta que mi hijo chiquitito, mi niña, se introdujo un cuerpo extraño en el oído o en la nariz, porque también debemos de mencionarlo, ¿qué debo hacer inmediatamente y qué no debo hacer? A ver, doctora Petrocelli. Bueno, suponiendo que la madre, ¿verdad?, localiza identifica, la madre o quien lo cuida. O quien lo cuida, identifica en el momento que se introduce el cuerpo extraño, pues lógicamente lo que puede intentar hacer, si es en el mismo momento, por ejemplo, el niño, el oído derecho, inclinar la cabeza del niño, ¿verdad?, y ver si así sale el objeto. Si el objeto no sale de esa manera, pues prácticamente no se debe tratar de introducir nada para sacarlo, porque prácticamente es como hacerlo casi a ciegas y lo que se puede conseguir es introducir más el objeto o dañar la membrana. Igual no es recomendable introducir líquidos en el momento igual en casa porque no se sabe si el niño al introducir el objeto pudo haber perforado la membrana, ¿verdad? Y estar introduciendo el líquido o igual, ¿verdad? No se sabe el origen, ¿verdad? El objeto. Hay objetos. Solo estamos viendo un objeto, no sabemos si el niño no se sabe, otros no se sabe, qué es lo que puede haber, o por ejemplo, en el caso de que semillas, por ejemplo, que se pueden introducir los niños y estarles poniendo agua, que a veces van a hacer que el objeto pueda crecer un poco más en tamaño, dijéramos. Entonces, siempre inmediatamente consultar al médico, ¿verdad? Entonces, dijéramos, al consultar al médico uno evalúa, ¿verdad? Trata de ver cómo se encuentra la membrana, siempre el estado de la membrana, y ver la naturaleza del objeto. Ya cuando uno puede observar el objeto, idealmente se refiere con el especialista, ¿verdad?, con el otorrino, porque él tiene pinzas especiales, el instrumental, para sacar el objeto sin causar el menor daño posible. Y ya uno, por ejemplo, puede dejarle a los niños para el dolor, dependiendo, ¿verdad? Si el objeto solo estuvo ahí corto tiempo y la membrana está bien, se les puede dejar gotas óticas previniendo infección, ¿verdad?, con antibiótico tópico, o si en el caso de que el objeto ya llevaba días y la madre se dio cuenta o la persona que lo cuidaba después, ¿verdad?, quien lo iba a consultar, entonces ahí sí es necesario muchas veces dejar antibióticos tomados. Bueno, antes de pasar con el doctor, vamos a contestar otra llamada que tenemos ahorita en el estudio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por llamarnos. ¿En qué le servimos? Fíjese que yo quisiera hacer un comentario. Díganos. Resulta que yo hace años soy como un tipo constipado en la izquierda de la nariz. Y resulta de que ahora pues yo tengo bastante tarde con un mareo y una sordera, un zumbido en el oído izquierdo. Y resulta que yo he visitado al médico en la unidad de salud y son los que me dan ibuprofeno, acetaminofén y amoxicilina y todo eso. Esta semana que pasó, yo estaba casi a levantarme cuando de repente me empezó como si está tronando algo en la parte izquierda, cuando de repente sentí y me empezó un dolor más fuerte. Ahora resulta que yo casi no oigo. Y ahora de por sí estoy en la unidad de salud y lo mismo me dieron acetaminofén y ibuprofeno. ¿Qué puedo hacer en este caso? ¿A qué se deben los mareos y esa cuestión de la nariz que solo pasa? Y el dolor del oído. ¿Y en la unidad de salud le examinaron el oído? No, para nada. Solo me dijo la doctora solo me dio una lamparita y me dijo, una leve infección. Bueno, doctor Caballero. Sí, yo ubicándome así en el caso de él, no sé cómo lo van a tomar, pero yo lo que le pediría a la persona que regresara a la unidad de salud, que fuera a conversar con el director o la máxima autoridad de la unidad de salud y expresarle el problema, ¿no? Que toda la sintomatología que él tiene es muy orientadora a que él tiene un cuadro de otitis media. Tiene un cuadro de otitis media originado de ese proceso respiratorio que también creo que hay que tratar. Pienso que en la unidad de salud lo que habría que esperar es la referencia, porque no creo que este tipo de problemas, así como él lo ha descrito, vaya a tener una solución en esa unidad de salud. Yo pediría que trate de convencer a quien corresponde, en este caso al director, si fuese el caso, a que le haga una referencia al Hospital Rosales, ahí al servicio de otorrino, y que de una vez establezca diagnósticos, otitis media, secundaria, sinusitis. Y en el Hospital Sacamil también hay otorrino, doctor. ¿Podría ser creo también que en Sacamil? Sí, creo que sí.
pero yo en el Rosales estoy, así que... Bueno, en el Rosales está el doctor, ya lo puede buscar a él entonces. Correcto. Pero sí es importante, ¿verdad? Si quiere hacerle un favor al resto de la población, sería bueno que hiciéramos esa sugerencia porque definitivamente pues no ha sido evaluado en la forma adecuada según él nos comenta. Y pues para que logre esa su referencia, para que sea visto por el especialista. Definitivamente es un cuadro ya crónico a estas alturas que amerita ser tratado a la brevedad. Gracias por llamarnos y espero que pueda. Tenemos otra llamada en estudio. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La felicito por su programa. Gracias. Hasta hoy me estoy enriqueciendo en este programa porque tengo un año de jubilada. Antes trabajaba y yo no veía este programa. Muy bonito. Fíjese que tengo un problema en el oído. Yo ya tengo 64 años. Yo he padecido de sinusitis y rinitis, algo así. Me están dando en el seguro un spray que lo estoy aspirando, Avamis. Pero últimamente en el oído derecho escucho como cuando uno se mete en un río y se le mete agua. Así y se me queda tapado y la voz yo me la siento rara cuando estoy con alguien hablando. Siento, no sé si me escuchará o qué, pero yo misma me escucho. Entonces no sé qué me puede decir el doctor. Bueno, doctor Caballero, podría ser parecido a lo de exactamente, es mi primera impresión que es un cuadro muy similar al del joven que nos habló anteriormente. Quizá una pregunta, ¿qué área médica le está indicando el Avamis? ¿Qué especialidad? ¿En qué lugar? En el Seguro Social de San Miguel. ¿Un otorrino? Que me lo da es un especialista de los oídos, garganta y oído, ¿verdad? Sí. La está viendo un otorrino. La está viendo un otorrino. Yo creo que habría que insistir con los síntomas que usted da y en mi opinión sí, usted tiene un problema en oído medio y posiblemente de origen nasal. Insista en los síntomas y plantéeselo nuevamente al doctor. No se me ocurre. Sí, realmente eso lo que necesita es una reevaluación del caso. Probablemente el doctor cree que con el Avamis solucionó, entonces hay que insistir en los síntomas, señora. Espero que la ayudemos. Dígame. Sí, haciendo énfasis en el tema de oído. Quizás es algo que ha salido reciente. Insístale en que los síntomas que tiene en el oído, sordera, dolor, inclusive malestar, y creo que el doctor va a comprender pues que la nariz está comprometida generando también, un problema. Que probablemente hay que tratarla por ahí. Gracias por llamarnos y esperamos que esto le haya ayudado un poco. Nos vamos a una pausa, veamos nuestra siguiente nota de terapia en casa. ¿Qué hacer si tengo un objeto extraño en el oído? Si se introdujo un cuerpo extraño en el oído, ¿qué se puede hacer en este tipo de emergencias? En primer lugar, se debe aclarar qué tipo de cuerpo extraño es el que se ha introducido en el oído. En caso de que el cuerpo sea un objeto pequeño, la única medida que se aplicará es inclinar la cabeza hacia el lado afectado y esperar a que caiga por sí solo. Nunca introduzca los dedos o pinzas con la intención de sacar el cuerpo, pues podría introducirlo más profundamente, además de dañar el tímpano u otras estructuras del oído. No apliques gotas o pomadas ópticas si el médico no se lo ha recomendado. Cuando un cuerpo extraño se introduce a los oídos, puede ocasionar molestias y complicaciones si no se actúa a tiempo y de forma adecuada. Cuerpos extraños en el oído ha sido el tema en el que hemos estado tratando este día y también, ¿por qué no mencionar que el otro agujero en el cual con frecuencia los niños principalmente pueden introducirse objetos extraños es en la nariz? Y en esos casos, si nos damos cuenta, ¿qué debemos hacer, doctor? Bueno, quizás igual el tema nasal se necesita mucha observación porque en algunos casos
es inmediata, ¿no? La mamá llega al final del día y inmediatamente identifica que hay un problema porque quizás el niño lo está expresando. Pero muchas veces, no sé, en el área pediátrica, una rinorrea unilateral. Con mocosera, una mocosera persistente y el niño aparentemente de un sano. solo lado. Ajá, y de un solo lado. De un solo lado. O sea, es bien característico el cuerpo extraño nasal en ese sentido, porque se empieza a observar drenaje, a veces con sangre, unilateral. Entonces, y el otro elemento que creo que ya hemos dejado pasar mucho tiempo, pero igual, es cuando hay mal olor. Hay mal olor en la nariz. Entonces, en esos casos, pues es un cuerpo extraño y no hay que hacer nada. O sea, el padre no tendría que hacer nada, ni la unidad de salud no tendría competencia en este caso. Excelente. Tienen que llevarlo a un médico otorrino o a un hospital de lo que sea. Inclusive, muchas veces estos pacientes se necesita anestesia general, una sedación para poderlos sacar, porque son niños pequeños que no van a permitir la manipulación. No, y el peligro por la vía aérea, lo que hablábamos en medio de los cortes. Sí, que es la vía aérea y al estar manipulando, como dice el doctor, el niño no se va a dejar, el objeto se puede introducir a la laringe y irse a un pulmón. irse a la tráquea, ¿verdad? Entonces, sí. Y lo especial es que la zona de la nariz es sumamente sensible y sangra. De que un mal movimiento puede provocar un sangramiento y una lesión importantísima. Por eso, en un cuerpo extraño nasal es muy frecuente. Si son niños muy pequeños, la sedación. Es un trabajo hospitalario prácticamente. Bueno, ojo entonces, señora, si usted se da cuenta que su niño se ha introducido un objeto en la nariz, mucho menos lo toque. Si el del oído no hay que tocarlo, el de la nariz menos. Tenemos una llamada telefónica en estudio. ¿En qué podemos servir a nuestro televidente? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fíjese que yo hace poco acabo de hablar. Resulta que yo quisiera preguntarle al médico qué puedo hacer yo, porque en la unidad de salud que yo estaba visitando para el problema de mi oído y todo eso, le he dicho al médico que me dé una referencia y me dice que no amerita. Ahora en este caso, ¿qué puedo hacer yo si me voy directamente al hospital? ¿O qué hago? Pues verdad, porque honestamente ya no soporto ese malestar. Tiene razón. ¿Hay malestar? Él es la persona que nos habló anteriormente que dijo que no, la unidad de salud no le respondían y que le dijimos que pidiera la referencia al hospital. Entonces dice que ya la pidió y que le dijeron que no la ameritaba. Entonces que si él podría llegar al hospital de una vez. Sí, lo que pasa es que tendría que llegar al área de emergencia, ¿verdad? Definitivamente tiene que llegar al área de emergencia y por lo menos en el Hospital Rosales hay una atención un poco tardada, pero al final es efectiva porque va al servicio de otorrino en un momento dado. Ese mismo día o al siguiente día, depende cómo lo valoren. Pero yo estoy de acuerdo que haga el intento, que si no hay solución en la unidad de salud, pues busque directamente el hospital. Solución siempre va a haber. Bueno, entonces no importa, váyase de una vez al hospital y dígales que ya pidió la solicitud, la referencia, que le dijeron que no la meritaba, pero usted insista en los síntomas y deberá ser atendido. Entonces, ya le dijo el doctor, probablemente en un día o dos lo tenga que pasar al servicio de otorrino. Y quisiera pues, aclarar que por lo menos en los hospitales hoy en día hay una unidad que le llama por el derecho a la salud. Si hubiese alguna resistencia ahí en la misma emergencia, que porque quizás lo consideren no emergencia, váyase a esa unidad. Siempre hay un grupo de personas que están atendiendo estos casos. Y yo creo que lo que hoy podemos hacer es quejarnos y hay respuesta generalmente. Así que hay que quejarse. Así vamos a componer todo esto. La única manera. Bueno, hablemos un poco. Gracias por llamarnos y ojalá les sirva. Hágalo y vaya. Doctora Petrocelli, hablemos de las complicaciones más serias que ustedes han visto, usted como pediatra ha visto, en cuerpos extraños en oído. Bueno, de las complicaciones, dijéramos, más serias puede estar el hecho de que se dañe la membrana timpánica de una forma severa, que como mencionó el doctor, tuvo un caso de él, pues que llegue a una sordera, ¿verdad? O sea, pérdida auditiva. La otitis media, que es la infección, ¿verdad? Ya en el oído. Casos, por ejemplo, ya más complicados, más raros, pero que pueden darse, que por ejemplo la infección en el oído no se detecte y que ésta se propague a sitios contiguos, por ejemplo, al cerebro, una meningitis, ¿verdad? Que sabemos que cualquier infección, ya sea del tracto de las vías respiratorias, oído, puede complicarse con una meningitis en casos, pues, ya graves, raros, pero sí puede darse, o igual una mastoiditis, que es la infección en este hueso que tenemos cerca del oído, que es el mastoides.
Y algo importante que también que no mencionamos, por ejemplo, en los bebecitos, ¿verdad? O menores de 6 meses, en nuestro país hay cierta época en que proliferan mucho las moscas, ¿verdad? Entonces aquí también se ven casos donde estos niños, por ejemplo, si no están con mosquiteros, recién nacidos en lugares donde hay mucha mosca, puede darse el caso que éstas lleguen al oído y por ser el orificio depositen ahí sus larvas y tenemos lo que se llama una miasis, ¿verdad? Que es una infección por el gusano de la mosca. Entonces, por eso la recomendación de que los bebés siempre deben de mantenerse con mosquitero, ¿verdad? Sí, especialmente si no está nadie supervisando en el Así momento, es. pero lo mejor es tener los cuidados con mosquitero, ya sea en una maquita, en una cuna, en un corral, pero sí hay que cuidar eso, ¿verdad? Definitivamente, porque eso sí puede llevar a más complicaciones todavía, tener gusanitos en el oído. Bueno, vámonos a una pausa comercial y venimos con lo último del tema del día de hoy. Existe una infinidad de maneras para mantener saludable el oído. Protegerlo de sonidos fuertes continuamente y mantenerlo sin infecciones es fundamental. Sin embargo, un estilo de vida sano, lleno de ejercicio y dieta balanceada pueden prevenir las complicaciones que pueden provocar una pérdida de audición. Lo que comes puede impactar en el funcionamiento de tu oído. Por esa razón, debes procurar consumir altos niveles de omega 3 y vitamina D, que los puedes encontrar generalmente en el pescado, como el salmón, el atún o las sardinas, y dan grandes efectos positivos en la pérdida auditiva. Un consumo regular de antioxidantes, sobre todo en forma de ácido fólico, se encuentra comúnmente en las espinacas, espárragos, frijoles, brócoli, huevos, hígado o frutos secos. Estos pueden reducir el riesgo de pérdida de la audición hasta en un 20%. Bueno, en este bloque vamos a concluir y recomendar para que usted que está en casita no pierda de todo lo que hemos hablado un poco, porque es muy importante recordar que es la nariz, son los oídos, son órganos muy importantes con una cercanía con otros órganos todavía más vitales que pueden complicarse. Así que, doctora Petrocelli, ¿qué vamos a concluir y recomendar? ¿Qué cosas queremos que le quede hoy día a nuestras madres que nos están viendo, o a las abuelas o a las personas que cuidan niños chiquitos? Bueno, primero la higiene del oído, ¿verdad? No enseñarles a los niños ni hacer eso de meterse hisopos o objetos para limpiar, para que los niños no aprendan prácticas inadecuadas. Luego la supervisión de los niños, el no dejar objetos que ellos puedan introducirse accidentalmente, igual, ¿verdad? Siempre mantener la supervisión. Sabemos que niños menores de 5 años no deben de pasar mucho tiempo perdidos de vista, ¿verdad?, de un adulto, y luego si se da el accidente o la sospecha por los síntomas clínicos que ya mencionamos, pues no tratar de sacar el objeto con todas las medidas, ¿verdad? Introduciendo, metiendo agua, ¿verdad? Sino que consultar prácticamente al especialista ante la duda de existir un objeto extraño. Las uñas de los niños, también la recomendación de mantenerlas cortitas, porque esa es otra, que los niños pueden arañarse con una gran facilidad. Así es, cortas, el lavado de manos, como siempre, igual, ¿verdad? Sino que siempre, pero lo importante es la supervisión, ¿verdad? Porque todas estas cosas pueden ser prevenibles, juguetes, ¿verdad?, adecuados para la edad de los niños, ¿verdad? Entonces, sí es y siempre importante. el observar, creo yo que es importante, porque si usted llega a trabajar al final de la tarde y su hijo estaba al cuidado de otra persona, siempre el observar a los niños, ¿verdad? El revisar, el observar qué es lo que se toca, si constantemente se está tocando el oído, exacto, o si está tocándose la nariz, o está con moquera de una sola fosa nasal, pues yo creo que hay que estar alerta a ese tipo de cosas. Ya más, no digamos si el niño llora, no duerme bien o hay alguna secrecióncita, ¿verdad, María? Doctor. Sí, yo quizá insistiría en lo que ustedes ya mencionaron, ¿no? O sea, la prevención. Yo soy drástico en el sentido de que cuando yo me toca pues atender a un niño o niña que usó un hisopo, pues yo les digo, no deben de haber hisopos en la casa. Yo creo que la recomendación más sabia sería no deben de existir hisopos en una casa.
Eso es lo primero, porque no sé para qué sirven. O sea, quizás la única indicación que yo conozco es limpiar el cordón umbilical cuando el niño está todavía con el cordoncito puesto. De ahí para allá. Ocúpelo para pegar en las tareas para que no se llenen los dedos. No, bueno, pero no para limpiar oídos ni nariz. Y el otro además, ¿verdad? O sea, evitar que hayan artefactos muy pequeños, porque esos, inclusive hoy hemos hablado de oído y nariz, y esto podría ser, digamos, algo que no tenga una trascendencia vital, pero una semillita o una pieza de un collar en un bronquio, yo creo que es otra cosa. Y también es una de las partes de los oídos que nosotros tenemos. Mire los tapones de los lapiceros, hay un taponcito que tienen atrás, chiquitito. Sí, esa es otra que los niños se pueden tragar. Así es, cuando muerden y están mordiendo los lapiceros. Definitivamente. Bueno, se nos terminó el tiempo. Yo quiero agradecer a nuestros doctores, doctora Petrocelli y doctor Caballero. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Recuerden, el día de mañana volvemos con otro tema que va a estar muy interesante. Hablaremos sobre el manejo integral de las enfermedades avanzadas. Por hoy les deseo que tengan una linda tarde de lunes, un buen inicio de semana y que Dios los bendiga. Thank you.